Hola, vamos a acabar la teoría del tema 10. Aquí hemos visto las cosas básicas, que son estas. Vamos a empezar con las teorías, que es lo más... No es lo más difícil, pero es lo más probable que sea un problema. Vamos a empezar con la ley de Laplace. Es muy fácil, de hecho es muy lógica, tampoco hay que llamarla una ley. Te voy a decir ejemplos y luego miramos la teoría. Si tienes un dado y tiras, tienes un cesto para cada, o sea, la posibilidad de cada cara es un cesto, porque son 6 caras. Es lo que viene a ser aquí. Si tiras, por ejemplo, si tienes una caja con pelotas, con 4 pelotas y coges 2, pues la posibilidad de que te salgan, o sea, si coges 2, pues es la mitad, ¿no? 50%. Pues esto es tan lógico que, o sea, tan intuitivo que te puede salir sin saber esto. Dado un suceso A que pertenece a un espacio mostrable E, vale, la probabilidad de A es el número de resultados favorables a A partido por el número de casos posibles. Por ejemplo, en el caso del dado, ¿cuántas caras tienes? Casos posibles, 6. O sea, te tiene que salir una cara. Entonces, lo favorable es 1. 1 partido por 6, un sexto. El ejemplo de la caja. El número de casos posibles son 4. Y el favorable, o sea, yo qué sé, 2 amarillas y 2 rojas. Pues favorable a que salga rojo, la posibilidad de que te salga color rojo es 2, porque el favorable de rojo es 2 y el total es 4. 2 partido por 4 es un medio, que es 0,5 o 50%. Dependencia e independencia de los casos. Vale. Si A y B son procesos independientes, o sea, ninguno afecta al otro, por ejemplo, el caso de las pelotas rojas y amarillas o cualquier color. Entonces, o sea, si son procesos independientes o sucesos independientes, la posibilidad de la intersección entre ellos es la probabilidad de 1 por la probabilidad del 2. Por ejemplo, el caso de las pelotas rojas y amarillas. La probabilidad, si sacas 2 pelotas, si sacas 2 pelotas, la probabilidad, o sea, si sacas 2 pelotas, ¿no? La probabilidad de que sea roja es un medio. La probabilidad de que sea amarilla es un medio. Un medio por un medio es un cuarto. Entonces, la posibilidad de que te salga una roja y una amarilla, intersección aquí, es un cuarto. ¿Por qué? Porque te puede salir roja y amarilla, te puede salir amarilla y roja, te pueden salir 2 rojas, te pueden salir 2 amarillas. ¿Ves que de dónde viene un cuarto? Yo te estoy dando un ejemplo fácil, pero es solamente para que veas esto cómo se lee o cómo se aplica. Vale, aquí esto es otra cosa. Esto es intersección. Esto es, o sea, como depende de. Aquí te lo pone bien. Probabilidad de A condicionada por B. Y esa es probabilidad de B condicionada por A. ¿Cómo aplicas esto? Es importante saber cuál es condicionada con cuál. A condicionada por B. ¿Por qué? Porque tú ves esto, tienes que aplicar arriba la intersección. La intersección da igual A intersección B o B intersección A. ¿Y esto cómo lo vas a rellenar? Lo vas a rellenar con esto. Entonces, tú teóricamente solamente sabrías las probabilidades de probabilidad A, probabilidad de B, y vas aplicando, por ejemplo, la multiplicación entre estos dos te da esto.
Bien, porque te he dicho que es muy importante saber el orden, porque no es lo mismo A condicionada por B que B condicionada por A. ¿En qué viene la diferencia? Abajo, en el denominador. En este, bueno, para que sea fácil, siempre lo que está, o sea, el siguiente es su probabilidad está abajo. Aquí probabilidad de B condicionada por A, pues nada, aquí abajo sería probabilidad de A. Aquí esa no es una división, no es 1, no es A partido por B, es A condicionada por B. Pues aquí B está al lado derecho, pues su probabilidad sería abajo. Eso lo queremos mejor con ejercicios, pero así sabes la teoría. Teorema de las probabilidades totales. Esto lo voy a leer tal cual porque es un poco, ya estamos empezando con cosas más difíciles. Entender esto es fundamental. ¿Por qué? Porque tienes que saber esto para meterlo aquí. Si te das cuenta, esto, lo que pone aquí, es lo mismo que pone aquí. Entonces, si no entiendes la teorema de las probabilidades totales, no vas a entender la teorema de Bayes. Vamos a leer e intentar entenderlo. Dado un suceso B y K sucesos, o sea, uno y otros más. Por ejemplo, K quiere decir que hay, yo qué sé, si K es 5, pues tendrías A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, hasta lo que sea. Entonces, teniendo un suceso y otros K sucesos incompatibles de 2 en 2, o sea, si dos sucesos son incompatibles, o sea, a la vez no ocurren. ¿Cómo se traduce esto a la estadística? Que dos cosas no se ocurren a la vez, que la probabilidad de que ocurra una cosa, intersección, la probabilidad de que ocurra otra cosa, o sea, aquí es una I, así que aquí es una J, no es lo mismo. Es 0. Para I no es igual a J, eso es lógico. Tirar un dado y que te salga no, el caso del dado, que te salga 3 y que te salga 4, la intersección, o sea, no te puede salir. A ver, el caso del dado es un poco difícil porque son números enteros y no hay intersección entre ellos. A ver cómo digo esto. La intersección entre ellas es nulo. Por ejemplo, tienes un conjunto de números y que te salga un número par y impar a la vez. Eso es imposible. Entonces son incompatibles. Vale. Mientras que sean incompatibles y que tengas uno y otros K sucesos, la probabilidad de B es igual a la probabilidad de A. Eso, bueno, lo vamos a ir viendo. Es la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de B condicionada por A sub 1. Esto es como la unidad primaria. De aquí vamos a construir el resto de las ecuaciones, pero cambiando solamente donde pone 1 por 2 y ya está. Ese es lo primero. Lo segundo es probabilidad de A sub 2. Es cambiar ese 1 por un 2 por la probabilidad de B condicionada por A sub 2. Esa condición, ¿cómo la tienes que calcular? Aplicando esto. ¿Ves cómo las cosas van encajando? Más sería probabilidad de A sub 3 multiplicada por la probabilidad de B condicionada por A sub 3. Y así hasta el K. El K porque tenías K sucesos. Parece muy abstracto, pero en los ejercicios te dice aplica la teorema de probabilidades totales y ya está, lo tienes que hacer y ya está. Teorema de Bayes. Vale. Aquí todo esto lo voy a subrayar en otro color. Todo esto
que tienes un suceso B y varios sucesos K incompatibles. No quiero subrayar todo esto. Solo... Bueno, no sé por qué no me deja. Bueno, da igual. Eso sí que me va a dejar. Todo esto es lo mismo que todo esto. Y que ambos sean, o sea, que pertenecen a un espacio muestral E. Básicamente esto, lo que te dije antes, tiene que cumplir sí o sí para la teorema de Bayes. Teorema de Bayes, como, o sea, ¿para qué se aplica? Por ejemplo, te digo, yo qué sé, tienes 3 lavadoras. Una lavadora falla el 10%, otra falla el 20% y la tercera falla el 30%. Y te digo, vamos a lavar con las 3, calcula el fallo total, por ejemplo, o calcula el fallo, o sea, calcula la probabilidad de que una ropa tenga fallo del 30%. Esto lo vamos a ver con ejercicios, pero básicamente esto viene a ser que algo es la probabilidad de A, J. ¿Ves? Esta J es importante. ¿Por qué? Porque estás especificando una exacta, no es algo genérico como esto. Esto es la probabilidad de A específica, depende de lo que sea, condicionada por B. ¿Cómo se aplica? Ya no se aplica esto, porque esto era para cosas genéricas, no hay nada aquí, aquí sí. Entonces, en el denominador vamos a tener la probabilidad de B. Esto sí que es parecido a lo de antes, porque aquí B, que está como el lado derecho de la condición, está aquí al lado derecho. Pues aquí estaría. Yo te digo eso para que sea más fácil. Probabilidad de lo que sea, siempre la cosa que está a la derecha está abajo en el denominador. Eso sí que se aplica aquí también. Si quieres lo subrayamos, bueno, lo coloreamos como esto lo de antes. Bien, es igual. Ahora, probabilidad de A J, esa específica, multiplicada por la probabilidad al revés, la probabilidad de B condicionada por A sub J. Bien, si tú tienes una probabilidad condicionada con otra probabilidad aquí, ya esto, o sea, es como un loop. Empiezas, o sea, si quieres tú hacer esto con la fórmula, tienes que aplicar esta fórmula otra vez. Entonces, si desarrolla esto y llegas a que la probabilidad de B, lo de arriba se queda tal cual. Lo de abajo, la probabilidad de B, se aplica el teorema de las probabilidades totales. Y se aplica esto, literalmente. La probabilidad de B es esta. Aquí pone que es todo esto. Lo sustituyes aquí abajo. Bien, ahora sabemos cómo son las ecuaciones que tenemos que usar y vamos a usarlas en los ejercicios a continuación.